Mi papá tuvo un accidente cuando todo marchaba bien. Vea. Mis padres los recuerdo como unas personas muy trabajadoras, les gustaba mucho el campo. Mi madre alimentaba a los trabajadores de la finca mientras mi padre mantenía en los tajos de café. Les iba bien, mucho mejor que muchos compañeros de la escuela donde estudiaba. Tenía siempre para la comida, para cambio de uniformes. Menciono todo esto porque en el lugar donde vivíamos había gente muy pobre. En lo que sentía y veía siempre notaba que mi mamá se estaba quejando de mi papá, que porque no vendía esa finca y se iban a la ciudad a tener nuevas oportunidades, que estaban cansados de ver cómo la gente salía adelante menos ella. También llegó a decirle que su aspecto era feo, Al del papá. sí, al Ay, esposo, no. que ya no se arreglaba bien, que su ropa no era bonita, que todo el día con esos trapos oliendo a sudor, que porque no procuraba estar mejor. En pocas palabras, veía que mi mamá le tenía fastidio a mi papá y poco a poco se fueron distanciando. Pasó de amor a fastidio y hasta falta de amor. Pero mi papá le decía a mi mamá que él estaba trabajando bien duro para tener un café especial y que lo iba a vender muy bien en el exterior, Mm. que iba a poner su marca para que nos fuera mucho mejor, pero que todo era de procesos y de tiempo, que le tuviera paciencia, pero ella se veía cansada y en parte la entiendo, estaba haciendo algo que no le gustaba. Ya no lo veía como café especial, sino como pasilla. La mujer lo veía como pasilla. Para los que no saben de café, la pasilla es lo que el El rechazo del café, rechazo. o sea, lo que Lo que queda queda para el más. nacional. Lo Des- que se toman los colombianos. Bueno, algunos. Después de muchas discusiones, de ver cómo el amor se desintegraba de a poco, mi mamá decide irse a la capital. Me acuerdo ese día como si fuera ayer. Nos dijo a mi hermana y a mí, no me puedo llevar a las dos. Voy a la casa de mi mamá y allá saben muy bien que no hay espacio. Una se tiene que quedar con su papá mientras me acomodo allá. De una vez mi hermana la mayor saltó a sus brazos y le dijo a mi mamá que por favor la llevara. Mi mamá me miró con lástima y me dijo, estarás bien con tu papá, él te quiere mucho. Así fue como mi familia se desintegró de la noche a la mañana. Como me quedé con mi papá a mis 12 años, la vida nos tenía otros planes completamente diferentes. Apenas mi abuelita se enteró de que mi mamá había dejado a mi papá, ella decide venirse a vivir con nosotros en la finca. También mi papá le pidió el favor para que yo no me sintiera tan sola. Mi papá empezó a trabajar de día y de noche por el proyecto de sacar un café especial de Ujú. alta calidad para poderlo vender al exterior. Lo vi trabajando muy duro, lo vi sudando, lo vi desvanecerse, lo vi desgastarse, sin comer bien, por todo lo que estaba pasando y viviendo en su vida. Lo vi caer, pero también levantarse 1000 veces. Al fin, después de 6 años de mucho trabajar, mi papá logró tener un buen cliente que lo compraba el café al extranjero. Estábamos felices Qué de bueno. su logro. De, Me acuerdo mucho que había viajado a la capital para la reunión que tenía. Esa llamada nunca en mi vida la olvidaré. Me dijo, hija, lo luché, lo logré, pese a todos los obstáculos que se cruzaron. Estuve firme, no me dejé vencer por las circunstancias, mucho menos por los rumores. Muchos veían el proceso, pero todos estaban observando desde una tribuna. No ayudaban, pero sí murmuraban. Aún así continué, por ustedes, que son mi motor. El camino más largo, más quebradizo, el más angosto, el más turbulento, es el que te lleva a experimentar el verdadero triunfo y el verdadero cambio, el que te hace más humano y más fuerte. Los otros caminos traen vacíos y nada de felicidad. Te amo mucho, hija. Gracias por estar conmigo, por tu paciencia y por el amor. Te llegaré con un pollo asado. Dile a la abuela que no cocine. Fue tan contundente, tan llena de consejos, tan sentido su mensaje que nunca olvidé esas palabras. Las llevo marcadas en mi corazón. Él nunca llegó con el pollo asado. No regresó de su viaje. ¿Qué? El bus tuvo un choque Ah, donde se volcó y cayó a un no barranco. puede ser. Sobrevivieron solo 9 pasajeros. Mi padre se había ido de este mundo. Con todo el dolor que nos embarga, nos tocó salir adelante. Como papá, nunca se dio por vencido. Mi mamá sí me dijo que me fuera a vivir con ella, pero no quería. Ella se había casado con otro hombre y no quería tener que lidiar con un nuevo papá. Además, dejar a mi abuelita sola me partía el alma. También dejar la finca, lo que tanto trabajó mi papá, no me parecía justo. Mi abuelita y yo asumimos la finca y no fue tarea fácil.
pero en esta vida, ¿qué es fácil? ¿Qué es fácil? Nada, Nada, ni la relación, nada, no o es sea, fácil. nada. Y lo que es fácil se va. Conseguimos un buen trabajador que nos apoyara como mi padre lo hacía. Nosotros al inicio no pudimos seguir con el negocio que mi papá había hecho porque no teníamos ni idea de cómo hacerlo o cómo él lo había ofrecido. Claro. Empecé a estudiar el tema, apasionarme como mi papá lo hizo y como era de esperarse, a los 7 años logramos una marca para exportar. Ah, qué bueno. No sé si igual o mejor que la que tenía mi papá y la que quería vender, pero ahí vamos en este camino. Mi abuelita ya partió de este mundo, quedé con mi novio que ha sido un apoyo incondicional en este proceso. La hemos sudado, la hemos llorado, tal cual como lo vivió mi papá. La vida se trata de eso, de ir escalando y avanzando, así no veamos la salida o no veamos que se esté avanzando. Pero pronto llegará la recompensa de todo lo que has sembrado. Créeme que siempre llega la oportuna cosecha, donde tienes ese momento de alegría y de satisfacción. Cuando lo tengas, por favor, disfrútalo, pero nunca olvides el proceso, las luchas y de dónde viniste atrás. Si me hubiera quedado en los reproches del por qué mi papá se fue, que por qué la vida es tan injusta, creo que no hubiera avanzado de la manera que lo hice. La vida es incomprensible, pero siempre se encarga de ayudarnos y de estar mostrando el potencial que tenemos. Yo lo descubrí en la ausencia de mi padre. Si él hubiera estado para mí mucho tiempo, no hubiera descubierto el potencial tan grande que tenía. Así que de las peores circunstancias, siempre debemos sacar el mayor provecho. Así es. Uy, escribió muy bonito esta seguidora. Muy bonita esa Qué historia, bonitas enseñanzas. como de que además después de la tormenta viene la calma, o después de la lluvia siempre sale el sol. Sí, hay momentos difíciles en la vida de todos. Todo el mundo Todos pasa pasamos por momentos difíciles. Incluso a veces uno cree que la gente de pronto con más recursos, de pronto con más plata, dinero, Es no, más feliz. no, eso, son más felices o no pasan Sí. momentos difíciles y a veces esas personas terminan siendo, o sea, o teniendo más bien más problemas por vacíos Emocionales. a tal punto que mantienen muy mal, deprimidos, muy mal, y preferirían cambiar todas esas comodidades y todo lo que tienen por estar, por estar tranquilos y felices, ¿no? A veces no duermen bien, Sí. les mantienen ansiosos, bueno. Entonces realmente, sí, muy bonito el mensaje que nos dejó la seguidora. Sí, y no se quedó en reproches de por qué, porque pierde el tiempo, sino que simplemente decidió seguir adelante, lucharla como el papá lo hizo, y bonito porque el papá le dio una gran enseñanza que la vida no es fácil, que es de tropiezos, y hágale adelante y siga y siga y siga No y siga, dejarse y caer. escalar, escalar, escalar. Así que seguidores, esta es una bonita enseñanza. ¿Ustedes qué piensan? Queremos Comenten, escucharlos, bueno, reaccionen. leerlos y comenten, compartan, reaccionen. Yo siento que nos reaccionan. Gracias, muchas gracias por vernos y ahí Hasta la estamos en próxima otro video más historia. adelante. Chao, chao. Chao. No es fácil ser mujer. Mis padres eran unos campesinos que vivían del ordeño y de gallinas para la venta. En ese entonces era una etapa donde ver a una mujer con 8 hijos era normal. Nacer mujer en esa época era una condena. Simplemente no era tu vida, te la acomodaban a la necesidad de los demás. Tristemente no me salvé de eso. Yo fui la menor de mis 7 hermanos. Mi hermano, el que me seguía, me llevaba tan solo 1 año, pero mi mamá me decía que él, por ser hombre, no podía estar en la cocina. Tras del cuento, eran muy machistas. Entonces todo te lo arremetían por ser mujer. Así fue como no me gustó ser mujer. Sentía que toda la carga era para mí, evidentemente para mi madre también, pero yo era una niña que no estaba disfrutando nada. Me acuerdo mucho que mis padres, por tener tantos hijos, no podían sostenerme por mucho tiempo, así que empezaban a mandarnos a las casas de los tíos, de los abuelos, de los vecinos, pero yo, como era la mayor, de una vez a mis 14 años me regalaron a una familia para que me casara con un hombre mucho mayor que yo y que nunca en mi vida había visto. Solo por tener un poco más de recursos que nosotros, ya era el hombre indicado. Allá me sentía como inmigrante, no entendía nada, ni su manera de vivir, de hacer las cosas, de hablar. Ellos eran unos completos extraños para mí y me tocó asumirlo. Al poco tiempo, a los 15 años, ya tenía mi primer hijo. Después, al otro año, otro, y otro al año siguiente.
no solo soportar que no puedas decidir en tu cuerpo, sino también recibir las humillaciones de mis suegros por un plato de comida, hacían más infeliz mi vida. Contarles algo a mis padres era pecado mortal. Solo ellos decían que esa ya era mi vida y que tenían que acomodarse a esa vida como fuera. Pero mi alma era diferente. Mi espíritu no lograba acomodarse a esa vida tan dura. ¿Era mujer? Sí, y toda la vida nos decían que éramos el sexo débil y que no lograríamos nada por nuestra cuenta. Pero siempre en mi mente estaba el salir de ese lugar. Así que antes de quedar embarazada empecé a buscar trabajo de donde fuera. Y en una de esas me dicen que el cura de la parroquia estaba buscando una empleada y que le tocaba ser interna. De una vez a mis 18 años, ya para cumplir los 19, me postulé. El cura me decía que por ser tan joven no me podría recibir. Pero le conté mi historia, le dije que era en ese lugar o prácticamente en la calle porque no iba a vivir más con mi supuesto esposo que no lo amaba. El cura ya era un señor de edad. Me dijo que él iba a enviar una carta y que más o menos en un mes le contestarían para saber si me podrían recibir. Un mes en el cual podría quedar en embarazo. No quería más un hijo, así que empecé a no dejarme de Carlos, así se llamaba el esposo. Él empezó a comportarse brusco, fuerte, pero yo solo lo evitaba, salía corriendo. En una de esas él me dice que si no me dejo, le va a tocar a la fuerza, que yo no me mandaba sola, que era mi obligación como mujer. Acá entre nos ultrajaban, nos obligaban y eso era normal, porque nuestro requerimiento como mujer era parir y parir cada año. Él me dijo que me iba a ir mal si no accedía, pero yo estaba más que dispuesta a no dejarme, así fuera estar en la calle, pero no dejarme. Una noche me acuerdo mucho que estaba Carlos tomando y oliendo a puras mujeres, porque aparte de eso, acá les cuento, ellos podían salir y divertirse en tener otros encuentros, pero uno tenía que quedarse callado en la casita por ser mujer. Amén. Ese día yo estaba decidida a todo, cuando se empieza a acercarse y a obligarme a estar con él. De una vez cogí un sartén y empecé a magullarlo por todos los lados. Él era un hombre muy fuerte. Me lo quitó y empezó también a magullarme con su fuerza. En una de esas caí y me pegué muy fuerte en la cabeza, pero cogí unas tijeras y le dije, de acá no salimos vivos. Creo que se le pasó la borrachera al escucharme y al verme cómo estaba convertida. Al escuchar todos los gritos, los niños y todos se despertaron. Mis suegros no podían creer que yo tuviera unas tijeras y me empezaron a gritar que las soltara. Ese día fue de no olvidar. Mi suegra empezó a empacarme toda la ropa y me sacó de su casa. Los niños no me los dejaron sacar por más que les lloré. Esa noche llegué a la casa de mis papás, pero ellos me dijeron, se queda esta noche, pero al otro día bien tempranito tiene que pedirles perdón a todos en la casa. Se tiene que comportar, aún diciéndoles todo lo que me había pasado y viéndome cómo estaba de mal. Al otro día muy tempranito salí, pero no a la casa de mis suegros. Salí a donde el cura. Él vio que estaba con moretones en la cara, que tenía un esparadrapo en la cabeza. Me escuchó todo lo que tenía en mi corazón. Lloré como hace muchos años no lo hacía. Él me dijo, lamentablemente no te puedo recibir acá. Me exigen que tiene que ser una señora de más edad, no una joven. Pero el cura, al verme en esa situación, con un maletín pequeño, con poca ropa y sin saber qué hacer, me dijo, voy a hacer una llamada, espérame. Al instante me dijo, mira, ella se llama Dora, es la directora de un centro de ayudas que se detienen de mujeres en embarazo. Tú vas a ayudarle a ella en ese centro. Ella siempre necesita ayuda para todo. Dora se convirtió en mi familia, en mi mamá. Era una mujer que trabajaba con niñas que quedaban en embarazo y desamparadas. Recibían ayudas de muchos lugares y sobre todo de las parroquias, donde el cura que me recomendó y fue un ángel en mi vida, él también ayudaba. Allí trabajé muy duro, pero era una bendición estar allí. Ver tantas niñas solas, me sentía identificada. Dora me ayudó con mi estudio, me ayudó a conseguir un buen lugar para estudiar enfermería. Mis hijos
poco a poco me fueron perdonando el hecho de que les haya abandonado. Mis suegros y Carlos, como era de esperarse, se encargaron de hacerme mala fama. Pero como el tiempo todo lo cura y hace ver lo que no se veía, les he contado mi vida y la realidad, lo que realmente sentía en ese momento. Poco a poco he superado y me he perdonado el hecho de ser mujer. Entendí que ser mujer no es malo. Lo malo es cómo las personas a tu alrededor te hacen la vida por ser mujer. Ahora que tengo el poder de decidir sobre mi vida y mi cuerpo, lo disfruto más. Sé que es de valiente ser mujer y luchar sola. Pero acá estoy, con una carrera, superándome. Nadie podía creer que fuera a salir adelante. A Dora le debo mi vida. Siempre la traté como mi mamá. Al cura también lo visitaba y le llevaba muchas cosas que le compraba. A esos dos ángeles hoy les debo todo lo que soy y agradezco a Dios por ponerlos en mi vida. Esta historia es para todas las mujeres que no ven la salida. El camino que conoces no es el único. Hay muchos más. Podría irte mejor en otro camino. Confía en Dios. Esta historia es de admiración por todas esas mujeres luchadoras y que les tocó tan duro, una vida tan dura, tan de estar ahí como abnegadas, como, mejor dicho, ¿cierto? Que no podían ni opinar, ni hacer, ni nada, nada, no podían hacer nada, sino solamente sumisas, calladas, lo que le dijeran y asumir muchos comportamientos de los hombres, pues por lo mismo que era en ese entonces, tenían que, entonces ellos como que tomaban partido de esa situación y como que no lo hacían bien, ¿sí? O sea, fuera que fueran unos hombres que lo hicieran bien, que lo respetaran, pero no, ese poder que tenían, ese dominio, pues hacía que fuera como más infeliz la vida de las mujeres porque pues lo asumían de una manera no tan buena, ¿cierto? Entonces esta historia está muy bonita de superación y gracias, seguidora, por enviarnos esta historia tan bonita. Esperamos que nos sigan viendo estas historias y nos vemos en la próxima historia. No olviden comentar, compartir, reaccionar. Yo espero salir en el próximo video. Comenten si quieren verme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si la hay. Detrás de cámaras. Así le dije. Ay, esposa. ¿Es en serio? Ay, no, qué pena. No. Corten. Corten. Corten porque pásame el machete. Me cortaron. Pásame el machete. Ahora son el sexo fuerte. Ay, Dios mío. Me hiciste tragar tierra y todo. Perdóname. Este muchacho en algún momento. Ah. Detrás de cámaras. Bueno, pásame el machete. Ama. Bueno. Espero aquí nos sobrevivir. quedamos. Uy, está bien afilado. Sí. Aquí nos quedamos. Cuidado. Trabajando muy juiciosos. La hacha de tierra no se queda así, obviamente. Experimentando cosas nuevas con mi esposo. Nadie comenta que la llegada de los hijos te va a cohibir de muchas cosas y te cambia toda la perspectiva de la vida. Se vuelve más miedoso, más a la defensiva, más nervioso, más susceptible, no poder descansar bien. Todo es un cambio que nadie está preparado para asumirlo, pero toca por amor a ellos. Tenemos dos hermosas princesas, son la razón de ser de nosotros. Los dos trabajamos muy duro para poder que ellas no les falte nada. De un tiempo para acá mi esposo todo el tiempo me ha dicho que necesitamos un respiro como pareja, que la monotonía ya lo está cansando, que lo mejor es hacer algo por la relación, porque él ya se sentía aburrido. Le dije que era una etapa y que la verdad me sentía tan cansada que no tenía ni mente para nada y menos para pensar qué podíamos hacer de raro, que no sabía cuáles eran los deseos de él. Él solo me dijo, estoy cansado de verte en la misma cama, vamos a otro lugar, te invito a un lugar tranquilo en el campo, ya que toda tu familia es del campo, te gusta todo eso, pues hay unos lugares muy bonitos donde podemos pasar un fin de semana diferente.
Me mostró muchas opciones y la verdad estaban muy lindas, pero muy lejos de donde vivíamos y me daba miedo alejarnos tanto de las niñas. Mi esposo me dijo que las dejáramos con mi mamá, que no me preocupara, que todo iba a estar muy bien. Muy nerviosa accedí y más porque en mi trabajo me dicen que los hombres cuando se empiezan a aburrir y que sienten que ya es lo mismo, lo que llaman la monotonía, lo dejan a uno. Entonces siempre uno tiene que buscar el equilibrio y acceder para que no se aburran de uno. Dejamos todo cuadrado con mi mamá. Eran 2 días que nos íbamos a estar lejos. Dejamos números por si existía alguna emergencia mientras llegábamos. En fin, era nuestro primer viaje solos y con miles de miedos decidimos arriesgarnos y disfrutar como pareja. Al inicio, les confieso que no estaba disfrutando nada del paseo, de la vista del viaje, nada. Solo pensaba en las niñas y en lo que podía estar haciendo. En el trayecto me sentía mala madre, que no debí nunca hacer un paseo de esos y más estar disfrutando sin ellas. También ellas podían estar acá conociendo nuevos lugares. Tenía un 8 en la cabeza, pero decidí respirar por el bien de todos, ya que si mi esposo estaba pidiéndome esto, era porque lo necesitaba él también, para que no existiera la excusa que la monotonía lo aburrió y que me dejó. Llegamos por fin después de varias horas de trayectos en auto. El lugar era encantador. Respirar aire puro me desconectaba un poco de la realidad. Tomé aire fresco, un buen tiempo y una rica taza de café. Después mi esposo me dice que ya ha recorrido un poco el lugar y vio una linda quebrada en un lugar apartado, que fuéramos un rato antes de que se anocheciera. Salimos con una botella de vino para ese lugar. De verdad que estaba muy bonito. Sí sentí miedo porque era solo, pero los señores del lugar nos dijeron que no pasaba nada dentro de la propiedad. El caso es que mi esposo me dijo que nos metiéramos, pero sin ropa. Yo accedí a que tuviéramos de nuevo esos momentos únicos como pareja. Estábamos disfrutando del agua, del clima, cuando de pronto llega un joven montado en un caballo. Nos empezó a hacer caras de pillados y sonrisa de pícaro. De una vez mi esposo empezó a nadar a donde habíamos dejado la ropa y todos nuestros celulares y las cosas. Pero él se bajó rápido del caballo y se nos llevó todo. Empezamos a gritarle, pero todo fue tan rápido. Él salió de una vez al trote en ese caballo. Era imposible ir detrás de él, y menos en paños menores. Me agarré la cabeza y le dije a mi esposo, ¿ahora qué vamos a hacer? Él empezó a reírse y a reírse. No paraba de reírse. Estábamos a 8 minutos a pie. Era casi destapado el trayecto. Nos verían claramente el que quisiera. Pero mi esposo no paraba de reírse y me decía que nos tocaba era disfrutar ese momento porque qué más. Pero yo estaba muy asustada. Le dije que me daba miedo que volviera con más personas, el del caballo. Él de una vez se salió y empezó a buscar algo que me pudiera al menos tapar, pero nada. Me dijo, lo mejor es que esperemos un poco a que oscurezca. Empecé a temblar en esa quebrada. Mi esposo con la botella de vino estaba listo para cualquier cosa que se presentara. Ya pasadas las horas, la risa se nos volvió en miedo. Y ya no era tan divertido estar tan lejos de la casa y en oscuras. Cuando por fin vimos que estaba medio oscuro, salimos corriendo. No teníamos ni celulares ni nada. Mi esposo en el camino vio una hoja grande que me podía cubrir la parte de abajo y cuando íbamos llegando a la casa, el señor de la cabaña solo se agarraba la cabeza y nos decía qué era lo que estaba viendo, que no había necesidad de tanto. Nos pasaron rápido las toallas y les contamos todo lo que había pasado. Él no lo podía creer y nos decía que nunca había escuchado algo así. Empezó la búsqueda del joven y el caballo, pero nunca se supo nada. Se nos quitó las ganas de volver a hacer algo así y mi esposo de experimentar cosas nuevas. Esta vez estamos de nuevo en casita, ya más tranquilos después de haber sacado la adrenalina al 1000. Esta experiencia nos sirvió para darnos un nuevo respiro. ¿Dónde está mi cosita? Bueno, qué chévere que hayan podido darse ese paseo, pero qué maluco como les terminó de ir en esa quebrada. Angustiante lo del joven con ese caballo y que les quitó todo, pues les robó todo.
Vamos a la quebrada. The one. Chao. Nos vemos. Se me hizo. Comenten qué les pareció este video y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Mi padre se fue de este mundo y mi vida se derrumbó. Crecí en una familia muy hermosa. Somos 3 hermanos, mis papás tenían una hermosa finca. Los recuerdos más hermosos son en ese lugar, llenos de los mejores alimentos, nunca faltaba nada. Mi papá era un guerrero en el trabajo de la finca. Recuerdo que nada le quedaba grande, nos enseñaba de todo. Siempre sabía cómo solucionar los problemas que se presentaban. Él era mi superhéroe. No había duda que era mi mayor ejemplo a seguir. Nos llevaba a la escuela, nos ayudaba con las tareas, nos apoyaba cuando mi mamá nos iba a regañar. Pero toda esa dicha se acabó cuando mi mamá se va de este mundo. Le dio una trombo, duró en cuidados intensivos varios meses, cae en un coma profundo en el cual no sale de él. De ahí parte mi vida en 2 y las de todos mis hermanos. Con tan solo 12 años ya estaba sin mamá. Fue un golpe muy duro, pero mi papá, como podía, se las arreglaba para poder llenar ese vacío que dejó nuestra madre. Él fue un hombre increíble, un trabajador incansable. Un día él nos dice que ha conocido a alguien y que nos la quiere presentar. Era una mujer joven, muy bonita. Todos al inicio sentían que mi papá nos podía dejar por ella, que ya no nos amaría más. Son sentimientos que se presentan en el camino y da mucha envidia y a la vez nervios, pero él seguía firme como padre. Siempre nos defendía de ella. Se casaron y no bastaba con eso, se fue a vivir a la finca la suegra de mi papá. Ellas 2 me hacían la vida imposible, más a mí por ser mujer y la consentida de mi papá. Mis hermanos por ser hombres no tanto. Duramos viviendo 6 años más donde los tratos con ellas eran lo peor, donde vivíamos las carencias de una madre, donde siempre teníamos discusiones porque su mamá nos ponía oficios de más. Cuando mi padre llegaba siempre había una discusión porque él nos defendía. Ella siempre me quería poner de sirvienta de ellas, porque no querían hacer era nada en la finca. A medida que iba creciendo le decía a mi papá que porque no había conseguido una mujer como mi mamá. Él siempre me decía que como ella no habían 2, pero yo le recalcaba que como mi madrastra habían mucho más y mejores. Él solo se quedaba callado. Mi padre nunca se imaginó lo que pasaría y nosotros menos, pero lamentablemente tuvo un accidente con una moto, él cayó en un barranco y nos dejó. Yo entré en una crisis emocional muy fuerte, quedé huérfana a mis casi 20 años. Mis hermanos para ese entonces se habían ido para la casa de una tía a la ciudad a terminar sus estudios, pero apenas papá no estuvo, les tocó empezar a trabajar porque ya no teníamos el dinero que él nos daba. Mi madrastra evidentemente no nos ayudó a nada. Ella me mandó a donde mi abuela y me dijo que lo mejor era que me defendiera sola, mientras ella miraba qué hacía. Cometí el error de dejar la finca e irme. Mi abuelita sí me dijo que lo mejor era que no la dejara sola porque esa finca también nos pertenecía. Pero nosotros muy ingenuos, sin apoyo sincero para pelear por lo nuestro, puesto que mi tía sí estaba y mi abuelita también, pero mi tía no se metía en nada de eso. Y mi abuelita ya estaba muy de edad para ponerse en esos temas. Así que decidimos alejarnos. Pero creo que también fue el dolor de estar en ese lugar y no ver a mi papá salir de la casa para irse al Tajo a recoger café o hacer las labores del día. Eso me estaba consumiendo de dolor. Huí para poder sobrevivir de este dolor tan grande. Cuando pasó un tiempo y que recapacité de todo lo que había pasado, llegué a la finca. La sorpresa fue que la finca ya se había vendido. Quedé en una sola pieza. Empecé la búsqueda de la mujer de mi papá. Ese trabajo no era nada fácil. Nadie daba rastro de ella. Volví de nuevo a la finca a preguntarles a las personas que estaban en ese lugar que por favor me indicaran o me dieran un número. Ahí salió el muchacho y me invitó a pasar y a tomarme un café. Nunca lo había visto, pero de una vez sentí muchas cosas por él.
Hablamos, me aconsejó que lo mejor era que me consiguiera un abogado, que mi madrastra se quería quedar con todo, que ella no la había vendido, que había mentido sobre la venta, que los había dejado ahí mientras pasaba un tiempo. Le pregunté qué era de la señora y me dijo que era su pareja. Me asombró, aún más porque ella era mucho mayor que él. Mientras estaba tramitando todo lo del abogado, consiguiendo las escrituras de la finca, también llamando a mis hermanos que por favor mandaran plata para poder arreglar la finca, porque estaba vuelta a nada. Estaba caída, llena de malezas, el café que tanto cuidaba mi papá estaba en el olvido, así que tocaba meterle mano y plata para poder sacarle producción. Empezamos todos a recuperarla de a poquito. No queríamos perder el legado de mi padre. Mis hermanos llegaron de nuevo a la finca, las personas que mi madrastra había colocado ahí les tocó salirse, pero quedó él, el que me avisó de todo, Ramiro. Fue clave en todo esto. No sabía, pero lo había hecho porque se había enamorado de mí. Así que empezamos una bonita relación. Él se quedó conmigo y me apoyó, me ayudó a sacar la finca adelante. Cuando se enteró la madrastra de todo lo que hacíamos, ella nos amenazó y nos dijo que iba a vender y que no había nada que hacer. Pero no pudo hacer mucho. A ella sí le tocaba su parte de la finca, pero a nosotros como sus hijos también tocaba una parte. Quedamos que la parte de ella se la íbamos a comprar y que nos diera tiempo, pero que la finca y el legado de mis padres no la íbamos a soltar. Después, al enterarse que me había enamorado de su hombre, de Ramiro, casi le da algo. Me dijo de todo. Le tocó marcharse. No aguantó el trote que todos estábamos haciendo, ver el trabajo que hacíamos en la finca y las pocas posibilidades que tenía de opinar. Mi padre nos dejó ese problema antes de irse, pero no lo culpo. Él, en medio de su dolor de perder a mi mamá, no supo escoger. Acabamos siguiendo su ejemplo, luchando por esta tierrita que nos vio nacer. Mis hermanos ahora son un gran apoyo, al igual que Ramiro. Somos una familia muy unida, tal como nos enseñaron mis padres. Los extraño mucho. Qué bonita historia, seguidora. Gracias por mandarnos esta hermosa historia de resiliencia, de valentía, de fuerza, de un buen ejemplo como los padres les dejaron. Y ese buen ejemplo es que los hijos tienen que dar a este mundo cuando hay un buen ejemplo en casa. Así que ustedes qué piensan de esta hermosa historia, compartan, síganos, reaccionen, nos ayudan un montón y nos vemos en la próxima historia. Chao, chao. Nuestro negocio se vino a pique por una venganza. Lo que le dijo el ganso a la gansa. Venganza. No puede ser. Sí. Mis padres lucharon mucho para sacarnos adelante. Estás fría, mi amor, venga. Éramos 5 hermanos, no era nada fácil con tantos hijos, pienso yo ahora. Fueron muy valientes al poder sacarnos adelante. Mi papá, con su finca cafetera, siempre trabajando parejo, sin tener descanso. Me acuerdo que uno de mis hermanos tenía pena de mi papá porque sus manos estaban llenas de barro, las uñas sucias y sus manos eran ásperas de trabajo. Sin embargo, yo apreciaba el esfuerzo que hacía por todos nosotros. La historia de cómo me conocí con mi esposa fue muy complicada, pues ella tenía un novio de toda la vida, ya estaban listos para casarse e incluso ella estaba en embarazo de 4 meses cuando nos vimos por primera vez. Pero el amor es así y fue flechazo de primera vista. ¿Qué? ¿Con 4 meses de embarazo un flechazo? Sentimos esa química tan grande que se siente cuando sabes que es tu pareja. Ella evidentemente me dijo que estaba en embarazo y que le daba mucha tristeza haberme conocido tan tarde. Y yo le dije que si quería estar conmigo, que a mí no me importaba para nada estar con ella, que es más, de una vez nos casáramos y que yo iba a responder por el bebé. O sea, ese sí iba como una flecha veloz. Wow. Sin embargo, el novio de ella empezó a hacerse notar, se dio cuenta del cambio de Claudia y enseguida arremetió conmigo, me amenazó y también a Claudia. Ella estaba muy nerviosa, pero le dije que lo mejor era irnos del pueblo. Ella, muy asustada, me decía que estábamos locos. Bueno, que estaba loco, pero la verdad es que yo quería estar con ella. Pues estábamos, pero ella iba a ir también, entonces sí, en plural, estábamos locos. Vendí unas cosas que tenía de valor y nos fuimos a donde mi tía. Ramón, su ex, nos buscó por cielo y tierra. Mis padres estaban muy mal conmigo y ni se imaginan los de Claudia.
Mi tía era la que más me quería y era alcahueta, así que apenas supo de nuestro amor imposible, no dudó en hacernos el cuarto y ser nuestra Celestina. Mm. Con lo que no contábamos era que Claudia iba a tener problemas de salud. Su embarazo empezó a complicarse y le tocó quedarse quieta por riesgo de que el bebé se saliera de su cuerpo. Le aplicaron muchos medicamentos, le mandaron quietud absoluta, mientras yo trabajaba como un burro para poder sostener a Claudia, pues aunque mi tía nos ayudaba mucho con el hospedaje, a mí me tocaba ayudar a pagar servicios, la comida y los gastos que se venían con el bebé. Lamentablemente no llegó a feliz término su embarazo y lo perdió. Fue un golpe tan duro para Claudia porque se echó la culpa de todo. Ay, no. Pensó que todo lo que había hecho y lo que había decidido había desencadenado que su cuerpo lo rechazara. Mm. Para hacerla entrar en razón, que fueron cosas del destino, que eso no tenía que ver con nada de lo que habíamos hecho, fuimos a una terapia. Mi tía también fue clave para que no se hundiera en el dolor. Mm. Pero ahí no se acababa todo. Cuando Ramón, su ex, se enteró, no sé por qué dio con el paradero. Me estaba esperando con otro sujeto y emprendieron para lo que se conoce como venganza a leñazos. Se imaginarán cómo terminó todo. Me llevaron al hospital inconsciente, tenía Ay, fracturas en costillas, en la nariz, puntos en el cráneo y una pierna completamente partida. no, No, mejor dicho, milagro, que no estaba no, que en no el lo otro, hayan. en el otro mundo. Mm. Yo no me fui al otro mundo porque llegó un ángel en ese momento y los ahuyentó. Estuve en recuperación por más de año y medio, pero ahí fue donde mi querida Claudia vio su potencial, el que tenía para la cocina. Empezó a vender almuerzos y la gente le decía que todo era delicioso. La empezaron a contratar para las comidas, de fiestas de grado, de matrimonios y hasta fiestas de divorcios. Hay ¿Ah? que hacerla también. Oiga, así como. En fin, se volvió muy popular y mi tía la apoyó en todo. Siempre estaba ahí muy fiel. Cuando me recuperé, duramos como 5 años más con mi tía y ya teníamos 2 hijos. Así que era tiempo que nos devolviéramos para nuestro pueblo, para nuestra finca. Mis padres ya me estaban diciendo que era necesario que los apoyara en todo porque ya estaban viejos y a mí era el único que me gustaba el campo. Mis otros hermanos se fueron para la ciudad y cada quien hizo su vida. Mm. Claudia quedó aburrida porque dejó muchos clientes, pero yo sentía que no estaba aportando nada en la casa y ya eran 2 hijos y Claudia había quedado de nuevo en embarazo, o sea que eran 3. Entonces tocaba más duro y Claro, más gastos. claro. Empecé a trabajar muy duro en la finca con el café, nos daba para los 3 hijos y para tener lo de la comida. Llevábamos en esa vida más de 10 años cuando Claudia me dice que no se siente feliz, que ella quiere de nuevo montar su negocio de comidas, que ella quiere ser una chef reconocida y que solo cocinando en la finca no tiene gracia, que ya pasaron muchos años y se siente muy frustrada. Accedí porque sabía el potencial que tenía ella. Además, se había quedado cuidando a los niños y era merecido que ella hiciera lo que más soñaba. Claro. Yo sí estaba un poco mal en el sentido que sabía que ya no iba a estar en la finca todo el tiempo y nos iba a tocar duro. A la empleada. Lleva... Ay, pobre Claudia. Se le iba la empleada. Se iba. Llevábamos 2 años en el nuevo restaurante de mi esposa. Mm. Al principio fue muy duro, pero luego de que inició su fama, vimos cómo despegamos. Sin embargo, pasó algo que no nos imaginamos. Unos señores que no conocíamos en el pueblo, suponemos que venían de paso, tomaron unas fotos de lo que era una mosca en una sopa y un pelo en el pollo. Ay, no. Lo subieron en sus redes y etiquetaron el restaurante. Ustedes saben que la noticia se riega muy rápido, sobre todo las malas. Claro. Y en un pueblo todos se conocen con todos. En un pueblo. Resultado de la operación, ya no entraba nadie a nuestro restaurante y lamentablemente nos tocó cerrar al tiempo. A mi esposa le dolió mucho todo ese proceso y aún no se recupera. A ella se le metió en la cabeza que fue Ramón, su ex, quien le hizo ese daño, pues ella lo vio montando en una moto enfrente del restaurante, la vio desde lejos y se le rió con risa de burla. Ay, no. Yo me puse en contacto con las personas que publicaron las fotos y después de negociar con ellos me dijeron que la verdad es que recibieron dinero de otra persona para subir esa foto. Estamos haciendo la gestión para demandar por lo que nos hicieron, pero nos dicen que esos casos se pueden dilatar muchos años e inclusive no llegar a nada. No. Ya el daño está hecho. No. Ay,
No, Cielo, qué triste. tú sí vuelves a un restaurante que te sale un pelo y un pollo. No, si a mí me sale, O sea, ¿tú volverías? O sea, es que, sería así como tan tenaz no, eso, mira que yo no soy tan problemático a veces con la comida. Pues obviamente, si sale, no pues cambias. sí, uno habla. Pero bueno, ya digamos que listo. Pues ya si uno empieza a notar que es reiterativo, que no es como bien aseado y eso, pues ya uno de verdad, pues ya dice, no, ya no, es que no le apetece a uno ir. Pero no, yo no soy tan problemático, pero Sí, es que hay porque es que gente, eso de los errores, de eso de un pelo o algo así, ay, es eso que puede pasar. puede pasar, es que Y hasta puede ser de uno comiendo y cree que es de otro y pues hay un y la mosca, malentendido. pues es que está Bueno, uno y en el mosca restaurante y que se caiga ahí, puede pues caer, ya, eso eh, ya es problema de uno que le cayó la mosca ahí a la, ¿cierto? sí, o uno pide pues un cambio y bueno. Pero no Pero volver yo y esa mala fama, no, yo por ejemplo de que sea de tomar una foto y hacerle mala fama, no lo haría. uy, No lo haría así, o sea, simplemente uno habla y ya si es reiterativo, pues uno sí. ya, yo no vuelvo. Eso es como yo lo hago, ¿no? Pero Pero lo logró, ¿no? Lo logró el que quería. Ahí ella dice que de pronto fue Ramón y quién sabe, de pronto él quedó con eso en su corazón de que le hizo perder el bebé y eso. Y él piensa que de pronto lo hizo aposta, o uno no sabe, ¿no es y hay cierto? gente loca también. Hay Y qué personas que triste. se quedan como con unos, con un dolor ahí y perdura y se ponen tan mal que terminan haciendo este Unas tipo de actos, venganzas. venganza de unas cosas que uno dice, pero pues Tremendo. superar eso y ya. Ay, No, sí. el hombre, Que como que no no la sé, puede quiere ver hacer. feliz, ¿no sabes? O sea, como que no quiere que... Sí, Muy duro, muy duro. sí puede Ustedes, hacer que ellos puedan, perdóname, recuperar la vaina pues no por la demanda, sino que le echen ánimo y de pronto en otro lado, no, definitivamente claro. en ese pueblo no, incluso no se sabe si en el país, pero Si sí, ella cocina sí, rico al y parecer además que tenía deberían buena fama, enviarnos pues un platico ay, sí, deberían es empezar a donde tenían los clientes y todo eso, empezar allá de cero y irse ahí, ahí no también, fue. vender la finca, Sí, sí. pero no, pero tú venderías la finca si es el No, sueño pues del pero es que esposo. él como que ya ¿Sí? dieron 10 años ahí, pues, Bueno, pues si quieren darle la oportunidad a la mujer, si no, pues, sí, o se compró una finca allá, también. donde vayan. Bueno, Hay de todo. ahí les Se dejo puede ir a hacer los de todo. seguidores para que piensen también, los que pidieron la historia, que pues tienen opciones también, o sea, Sí, hasta una tercera posibilidad se puede. así es. Entonces, ustedes qué comentan, qué dicen, qué les pareció la Reaccionen historia, ya, reaccionen ya. qué les pareció la historia. Y nos vemos en una próxima historia. Ay, uy, no, o sea, sí, uy, no, Chao, chao. eso es lo que me tocó a mí. Cometí el error de decirle el nombre de mi hijo a la familia antes de que naciera. Estábamos en una reunión familiar visitando a unos familiares de mi esposo. Allí se encontraba un primo, ya para ese entonces tenía 7 meses de embarazo. Estábamos de papás primerizos y todo era nuevo. No sé si las personas cuando se enteran de que uno es primerizo quieren es ver cómo van ajustando todas las cosas a sus deseos y a lo que piensan que debería ser. No dejan que la nueva pareja experimente todo el proceso. Claro está, al menos de que ellos le pidan consejos, pero si no se los piden es porque no sienten que les puedan aportar algo o simplemente no está en el círculo de confianza. Pero ahí estaban los consejos no pedidos. Pero nunca nos imaginamos que fuéramos el centro de risa y de burla, pues cometimos el error y fue contarles antes de que naciera nuestro hijo el nombre. Dimos el nombre y de una vez el primo dijo, uy no, pero ¿por qué ese nombre? Pobre niño, le van a hacer bullying cuando crezca. En el colegio lo van a coger debate. Empezó a ponerle sobrenombres al nombre y todos riéndose y felices de ver cómo el primo tenía el dominio y la agilidad de ponerle sobrenombres. Me imagino que ya tenía práctica y era un experto en hacerle poner sobrenombres a los nombres que a él no le parecían o consideraban feos. Después otra persona en la reunión que no nos caía muy bien me dice, ponle este nombre, es más lindo, o este, o este. Me dio una lista de nombres muy populares para mis gustos y básicos. No le había pedido su consejo, así que me parecía una falta de respeto. Mi esposo también le dijo, es que es el nombre que le elegimos. Pero me imagino el primo tenía confianza con él y le decía, uy, no, medítelo bien, porque le van a joder al chino en el colegio. Me paré de ese lugar muy mal y de una vez le dije a mi esposo que nos fuéramos, que ya había sido bastante. Nos fuimos a ir, ellos se despidieron y les dije, a la final es a nosotros quienes somos sus padres que elegimos el nombre a nuestro gusto. Nadie más tiene por qué gustarle. El nombre no lo vamos a cambiar. Ellos no saben que fueron los primeros en hacerle bullying
pues ese era el nombre de mi hijo, que nunca en sus años de vida que lleva le han dicho absolutamente nada de su nombre. Al contrario, quieren saber su significado y cuando lo saben dicen que es muy hermoso. Cuando nació mi segundo hijo, lastimosamente nos tocó recibir al primo de mi esposo a la casa porque ya estaba tarde para seguir viajando. Se suponía que tenía que quedarse, pero yo no quería que se quedara. Cuando conoció a mi segundo hijo, que tenía como 9 meses, va y me dice: ¡ay, se parece a un dinosaurio! Se tomó el tiempo y el atrevimiento de buscar la foto por internet y me la mostró. Me dijo que era igualito. De una entendí que él era así, que necesitaba de mucho amor y comprensión, porque le faltó en su niñez tal vez eso. Tenía muchos vacíos y por eso estaba siendo así, siempre viendo el lado negativo y mirando cómo podía burlarse o, en su caso, hacer bullying a todos. Simplemente le dije a mi esposo que él no se iba a quedar en la casa, que le buscara un hotel, que no era bien recibido. Ese día corté aún más los lazos con él. Nos vemos de vez en cuando, porque personas así me gusta tenerlas a metros. Uy, no, pues tremendo lo que le pasó a esta seguidora. Y sí, hay muchas personas que quieren involucrarse y meterse y sin ser llamados e invitados a participar por lo menos en un nombre, que eso es como tan privado, como de los papás, y pues que empiecen a burlarse del nombre, a ponerle sobrenombres, a hacerle lo que como él llama, que sí, o sea, que está feo, que uy. Entonces yo creo que más prudencia en los hogares para que no hayan malos entendidos, para que uno después como que no le coja como cosita. Mejor guardar silencio cuando uno pueda. Sí, ser prudente. es lo mejor ser prudente para que después no hayan malos entendidos y después estén diciendo, pero ¿por qué está actuando así? Y uno dice, pero ¿por qué será, no? Dios santo. Más prudencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué harían? ¿Les pasó eso? Algo así, que les fueron a colocar nombres así, todo el mundo opinando sobre el nombre, que no, que tan feo, que tan bonito, o simplemente tienen personas al lado muy prudentes que las apoyaron. En sus comentarios, ahí los leemos, que nos ayudan muchísimo y gracias por estar acá escuchando estas historias. Muchísimas gracias por vernos. Así Reaccionen. es. Chao, Chao. 3 meses de vida. Ah. Esperé mucho tiempo para poder superar este dolor y contarlo o escribirlo como lo estoy haciendo ahora, pero sin dolor en mi corazón, aunque en ocasiones la extraño y me embarga la nostalgia. Yo debí seguir mi vida y superar con el tiempo el que ya no esté con nosotros. Me dejó un par de hermosos recuerdos que son mis hijos, quienes cada día me dejan ver lo maravilloso de Dios y sobre todo me recuerdan a su mamá en muchos aspectos. Nosotros éramos 2 jóvenes trabajadores. Los papás de Julieta tenían una compraventa de café y mis papás tenían una finca en un lugar muy bonito donde se tenían ganadería y cultivo de café. Cierto día nos conocimos por coincidencia y ahí nació el amor a primera vista. Para ese momento ella tenía 19 y yo tenía 21 años y los dos trabajábamos en las fincas, nos ganábamos la vida así. No tardamos mucho en casarnos, aunque duramos un buen tiempo sin hijos, casi 5 años, mientras nos acomodábamos mejor y teníamos mejores condiciones para que los niños estuvieran bien, sin tantas carencias. Después de casi 6 años, mi Julieta quedó en embarazo y dio a luz un hermoso varón, Pablo. Estábamos felices y orgullosos de él, pues era un niño muy juicioso. Después de 4 años llegó nuestra linda princesa, Sofía, una niña linda, tierna y carismática. Empezamos a asistir a una iglesia en la cual teníamos el mismo gusto en el tema espiritual. Nuestra más grande esperanza era la fe que teníamos hacia Dios. Esas bases que teníamos se las inculcábamos a nuestros hijos. Pero lastimosamente los problemas llegan, las pruebas impensables golpean la puerta y es ahí donde viene la prueba de fuego. Nunca nos imaginamos que pasaríamos por esto, pero así es el camino, muy estrecho y sobre todo en ocasiones inentendible. Así es. Mi querida Julieta le detectaron cáncer de estómago en fase terminal. Ya había hecho metástasis. Todos nos quedamos fríos, pues ella sí se quejaba que le dolía el estómago y que ciertas comidas le caían muy mal.
se le inflamaba el estómago, se enfermaba en ocasiones, pero nunca nos imaginamos ese dictamen. Ella fue a revisión al médico y le mandó unos exámenes y fue ahí donde nos enteramos. Lloramos, nos cuestionamos, dudamos como humanos, pero ella se veía firme, decidida a aprovechar los 3 meses que le dictaminaron. Muy poco. Esa forma de verla me dejaba sin palabras, era un claro ejemplo de su corazón y de lo que Dios había formado en ella. Ella me decía que tuviéramos fe, que oráramos a Dios para que la sanara, que si Él quería lo podía hacer. Empezamos a confiar porque era lo único que nos quedaba. Una madrugada mi esposa se levantó llorando y me explicó el sueño que había tenido y me dijo que Dios le había mostrado que ella se iría de este mundo. Llorando me decía que le agradecía a Dios por decírselo y no guardar esperanzas por un milagro, que Él ya tenía todo listo para que se fuera y que era el tiempo, que todo se iba a cumplir. Yo solo le decía que cómo podía pasar eso, que los niños se iban a quedar sin su madre. Me puse bravo, renegué, lloré amargamente, pero ella me decía que tenía que ser fuerte y que teníamos que prepararnos. Indiscutiblemente ella fue mucho más fuerte que yo. Yo me quebré como una cáscara de huevo y ella como un roble. Después del tiempo la veía platicando muchísimo con mis hijos y a cada uno le dedicaba mucho tiempo. Les explicaba de todo lo que podía pasar en la vida y lo más duro, explicarles que se iba a ir. Mi Sofía tenía para ese entonces 5 años y Pablo tenía 9. A cada uno le enseñó muchas cosas valiosas. Les dejó grabaciones, cartas y les decía que se sentía la mujer más agradecida por tener el privilegio de dejar todo cuadrado y en orden para su partida. Era mejor que una ida inesperada. Les dejó regalos a cada uno, cartas, su despedida fue única. A mi hija Sofía le empezó a enseñar sobre sus partes íntimas, el valor de su cuerpo, le dijo que le tocaba bañarse sola y que ni yo ni nadie podía tocarla, ni mucho menos bañarla, porque Julieta era la que la bañaba, así que me libró de ese momento de no saber qué hacer. Sin duda le hubiera dicho a mi mamá, pero ella, con toda la sabiduría y paciencia que la caracterizaba, empezó a hacer una lista de prioridades para tener en cuenta y que nada se le pasara en esos 3 meses. A mi hijo Pablo le enseñó a cuidar su corazón, a valorarse, le habló sobre las prioridades de un hombre, cómo debía cuidar a su hermana, qué hacer cuando le hiciera falta a su mamá, aunque confieso, ellos estaban aún sin entender el verdadero dolor de la ausencia futura de su madre. Lo último que les enseñó es que por nada del mundo se enojaran con Dios, que Él no les iba a quitar nada, sino que por misericordia habíamos podido compartir con ella muchos años, más de lo que realmente merecíamos. Les digo que si Dios así lo había hecho era por el bien de todos, que gracias a Dios tuvo el tiempo de despedirse, de hablarles y que la ida a ese otro lugar es por la que todos tenemos que pasar y que no es el fin, simplemente se pasa a otro lugar y que después nos encontraremos. Que no vieran la morición como algo malo, sino como algo inevitable que resultaría en la oportunidad de estar con el Creador por la eternidad, sin dolor, sin trauma, sin hambre, sin sed y sin lamentos. Ese es el abuelo. Nos dijo que ella tenía nostalgia de dejarnos, pero sabía que estaban cuidados por el mejor papá del mundo y que sabía que Dios tenía el mejor plan para ellos. Y como era de esperarse, mi esposa partió 3 meses después. Se cumplió el sueño que me contó y que Dios le reveló. Mis hijos no hay día que no la extrañen, pero todos los días agradecen de que sepan que su mamá se fue a un mejor lugar sin dolor y sin sufrimiento. Mi esposa además nos dejó a nosotros y otros amigos y familiares detalles y cartas que marcaron a todos. Las personas no podían creer cómo dejó todo planeado y organizado, cómo después de partir les llegaban sorpresas de ella. Muchas personas creyeron en el poder de Dios por todo lo que pasó. 3 años después de la partida de mi esposa, a mi hijo Pablo le detectaron cáncer de estómago, con la bendición de que se detectó a tiempo y se le realizó una cirugía y gracias a Dios todo salió bien. Pablo tiene muchos años más por vivir. Hemos pasado por mucho dolor, por muchas dudas, pero sabemos que estamos respaldados y cuidados por nuestro Creador, Dios, que quiere lo mejor para nosotros, aún sin entender las partidas y despedidas. Con la ida de Julieta entendimos el valor de pasar a otro lugar, la alegría de saber que Julieta estará gozando con él para siempre. Su salvación fue lo que más nos tiene felices
y día a día luchamos para que podamos estar con ella de nuevo. Gracias a Julieta ya no vemos la morición como algo malo, sino como la oportunidad para estar en un lugar más seguro, sin dolor y sin ningún sentimiento malo que nos ata como humanos. Ja, Fuerte, historia tan triste. me tocó morderme la lengua para no Muy llorar. triste. Gracias al seguidor, a la persona que nos envió esta historia. Me imagino pues el dolor, todo lo que ha vivido, pero también qué madurez la de la esposa, y sí, qué sensación deja de paz también este evento, porque pudo ser mucho más difícil y duro para todos, para la familia. Sí, hay dos tipos de personas, las que forman un caos, ya aún habiendo caos, y lo forman peor y todo se vuelve como más pesado y tras de que la vida es pesada, entonces la vuelven más pesado. Y hay otro tipo de personas que pues van al quien tienen que ir y se respaldan del quien se tienen que respaldar y él es el único que puede llegar a dar esa paz que Julieta tuvo durante estos 3 meses, porque uno se desborona por completo y se aferra mucho a este mundo, ¿no? Y para los que creemos y todo eso, sabes que nosotros estamos acá en un mundo como prestado, en algo que no es de nosotros, que no nos pertenece, y estaremos en donde es, ¿no? En donde realmente nos toque, pero yo creo que lo bonito de ella fue que no se aferró a esta vida, sino que ya sabía y entendía muchísimo el nivel de madurez, como tú dices que tienes, impresionante. Una gran enseñanza nos dejó esta historia. Ustedes comenten qué hubieran hecho en ese tiempo de que les dicen 3 meses de vida, qué hacen, qué cuadran ustedes, qué hubieran hecho. ¿Será que hacen lo mismo que Julieta o qué? Claro que en ese momento uno no sabe realmente, pero si uno se pone a mirar, bueno, ¿qué hago en 3 meses y me dicen que adiós, que no voy? ¿Qué hubieran hecho? Comenten, nos sirve mucho. Gracias por estar ahí, escuchar toda la historia y también queremos saber de verdad qué harían ustedes si les dictaminan y esperamos que no les toque, pero si llegado el caso tienen un límite de tiempo, ¿qué sería lo que harían? En los 3 meses de vida. Los leemos. Un abracito. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia. Chao. Chao, chao. Se le fue el gusto cuando vio que no tenía busto. Los dos nos encontrábamos viviendo en un pueblo apartado de la ciudad. Resulta que la familia de mi esposo siempre fue muy dura con él. Él siempre manejaba un peso grande del dolor porque sus padres nunca lo apoyaron y lo dejaron en los momentos más duros. Yo fui su sostén en los momentos más duros cuando no tenía a nadie. Lo acogí y nos enamoramos. Al poco tiempo nos casamos, pero nuestro sueño fue vivir lejos de su familia, así que conseguimos una casa campo cerca de un pueblo. De allí los dos trabajábamos de manera virtual y era un disfrute todo, porque dedicábamos mucho tiempo a tener el lote muy organizado, la gran mayoría lo sembrábamos y era un huerto de sueño. Después de 11 años de matrimonio, donde los dos decidimos que no queríamos tener hijos, lamentablemente me detectaron cáncer de seno. Fue un golpe muy duro para todos. Mi mamá estaba devastada, mis hermanas y nosotros no entendíamos por qué estaba pasando por esto. Porque cuando uno se entera de algo así, pasan diferentes etapas que uno sin saber afronta. La rabia, la culpa, la tristeza y la última, la resignación. En ninguna de ellas uno es consciente que las vive. Todas las viven de diferentes maneras. Unas personas son muy fuertes, pero yo me considero muy débil. Me desboroné y no sabía cómo pararme. Sentía que mi esposo no merecía pasar por todo esto. La alegría se me opacó y por más que Mario me daba fuerzas, no lograba estabilizarme. Los medicamentos no me daban, eran tan fuertes que me ponían muy mal, más enferma, me aumentaban la depresión, la ansiedad, así que sentía que no tenía escapatoria. Fue un año complicado en donde Mario estuvo ahí, mi mamá, mis hermanas, apoyándome. Después del tratamiento tan duro que pasé, de ver mi cabello caerse y acostumbrarme a verme calva, aceptarme, el doctor me dice que hay que extraerme el seno izquierdo, que no hay nada que hacer, que es lo mejor ya que esa zona estaba muy afectada. ¿Era eso o irme al cielo? El duelo de saber que iba a perder una parte de mi cuerpo fue de no creer, pues a diferencia de muchas personas que dicen prefiero eso a irme de este mundo, yo no lo acepté como me hubiera gustado. Sé que muchas personas me juzgaron en ese momento y me dijeron que tenía que ser agradecida, pero era lo que sentía, era mi dolor.
y nadie podía decirme lo contrario. No quería tragarme mi sentimiento por el qué dirán. Solo eso sentía y quería que estuvieran las personas que de verdad me entendían y que no me juzgaban. Pues solo quedó en ese proceso Mario, mi mamá y una hermana. Las otras se fueron, me dijeron que era egoísta, que no era agradecida, que antes estoy viva de una enfermedad que muy pocos lo logran. Pero yo solo estaba expresando mi dolor. No quería guardarlo, pero las entiendo y entiendo todas aquellas personas que se fueron. No todos tienen la empatía y la paciencia para estar al lado de alguien enfermo. No es fácil. Tenemos momentos no tan buenos y momentos aún más malos. Esa es la realidad. Pero también conozco personas con el ánimo al 100, con la fe a 1000, que hacen que la enfermedad sea más llevadera. Pero yo por más que lo intentaba no lograba y compararme con muchas personas me estaba afectando aún más. Cuando llegó el momento de realizarme la operación de extracción de mi seno, pasaron 15 días y Mario bajó la bandera. Se despidió de mí. Me dijo, no aguanto más. Quiero vivir diferente. Quiero estar en paz. Quiero poder hacer otras cosas, pero no soporto más este proceso. Sé que me veré como la peor persona del universo, pero no quiero más esto para mi vida. Me dejó. Las únicas que se quedaron y llegaron de nuevo, mi mamá y mis hermanas, unos bellos sobrinos que hacen mi vida cada día más fácil. En este proceso solo se quedan las personas que te aman. Eso fue lo que más aprendí de este proceso. Están los que tienen que estar, saber y sentir quiénes van a estar en estos tiempos tan duros. Conocí ahora a un hombre que está separado hace 5 años, tiene 2 hijos y nos llevamos muy bien. Él ama como soy, tal cual, ve mi alma antes que cualquier cosa estética. Me ha dicho que no quiere que coloque ninguna almohadilla como solía mantener en mi busto, que antes quiere verme al natural. Me está ayudando mucho a mi autoestima y me acompaña a las terapias con la psicóloga. Algunas cosas entramos juntos cuando es la parte de pareja. Es un gran apoyo. De Mario sé que se casó de nuevo y tiene una linda familia. No quedé mal con él, lo entiendo por salir corriendo en este tiempo y proceso donde se veía mi vulnerabilidad, tal cual soy. Al final no era el hombre de mi vida. Seguidora, muchas gracias, nos alegra mucho recibir esta historia y sobre todo que hayas superado este difícil proceso, esta difícil enfermedad, que como tú dices, muchas no lo logran. Pero qué bonito que haya salido de esto, que estés sana. Y me alegra mucho por ti que ya hayas conocido una bonita persona que esté al lado tuyo, que te esté apoyando en tu autoestima, porque yo creo que la autoestima en este proceso se ve tan afectada. Así la mayoría de las personas digan, no, pues es que la parte estética o lo del cuerpo no tiene nada que ver, pero internamente uno sabe y es la realidad. Uno se siente mal cuando una parte o una extremidad no la tiene, porque también el cuerpo estaba acostumbrado a vérsela. Entonces es muy normal cuando uno no tiene nada, cuando se le cae el cabello, pues sentir muchísimas cosas y solo el que pasa por eso es el que realmente siente y sabe su dolor. Entonces, como tú dices, las personas que realmente aman o lo aman a uno y las personas que se quedan porque solamente ven a una persona con todos sus errores florecidos y no se ahuyentan ni se van ni salen corriendo por verlo, sino que se quedan por amor. Entonces, muy linda la historia, qué bonito que hayas podido experimentar eso y sobre todo que hayas decidido decir, es que no me siento bien, es que estoy mal, es que no quiero estar feliz, porque muchas personas es como tratarlo de alegrar cuando uno realmente está sintiendo otra cosa, que no sea eso. Y yo creo que pasa mucho con los niños, con todos, dicen, no, póngase feliz, deje de llorar, y entonces como que eso opacarle siempre el sentimiento a las personas y qué bueno que tú pudiste expresarte tal cual tu proceso como era, derrumbándote. Y bueno, ya salió el sol y me imagino que ya estás muy feliz, estás tranquila y ya viviste este proceso y bueno, lo superaste así, de esta manera. No todos lo superan así gozosos, estoy bien y yo sé que sí, con positivismo, sino que otras tienen su proceso de vivirlo como más va, más caídas. Pero eso no implica que esté mal. Un abracito muy grande, gracias por mandarnos tu historia. Ustedes que hubieran hecho que en este proceso cuenten, cuenten si han pasado por algo similar. Qué bonita historia. Un abracito, hasta la próxima. Chao, chao. Mi esposo no ha superado a su ex. ¿Qué?
Conocí a mi esposo cuando estábamos terminando las prácticas de un técnico. Él estaba muy mal, tenía una tusa o un mal de amor muy dura. Un día entré a un bar y lo vi ahí solo, llorando y tomando. Estaba tan ebrio que se le cayó la billetera y no se dio cuenta. Yo la recogí, me senté a acompañarlo y le dije que a dónde vivía. Lo llevé en un taxi y ahí empezó una amistad, ya que al otro día preguntó que quién lo había llevado a la casa y el del bar me conocía y le dio mi número. Él me dio las gracias y empezamos a hablar casi todos los días. También me contaba su situación amorosa. La mujer que más amaba lo había dejado. Él se veía casado con ella. Lo que me contaba de ella parecía ser una buena mujer, pero al fin de cuentas ella ya estaba con otro hombre y la cosa iba como seria. Decidí meterme en ese círculo tan feo de recuperar a un hombre después de que le terminan. La verdad, no lo recomiendo, porque como que solo hablan de su pasado, también expresan sus sentimientos y su dolor y pues eso no sirve para nada si después uno inicia una relación con esa persona. Ahora que caigo en cuenta entiendo que eso no trae nada bueno. Como era su mejor amiga, pues me contaba todo. Lo que la extrañaba, lo que hacía con ella, lo que había preparado para su futuro y de una u otra manera, cuando nos hicimos novios, todas esas palabras quedaron en mi corazón. Empecé a compararme con ella, su relación, todo. No ayudaba mucho. Pero poco a poco él dejó de nombrarla. Claro, ya estaba conmigo, pues ni modo. Pero no sabía en qué momento la había olvidado. Seguramente cuando me pidió la mano, o no sé si ese día se acordó de ella. No sé si ese día que su mamá se equivocó y me nombró por el nombre de ella y no el mío. No sé si se acordó de ella el día que tuvimos el primer hijo. De pronto añoró verla ahí, dándole un hijo. Pero si les soy sincera, yo no supuse nada de eso o nunca viví así hasta este momento. La verdad me entregué a él, le di todo mi amor sincero y pensé que él también lo sentía. Todo se derrumbó y el sentimiento que le tenía cuando un día veo que en su agenda está escrito un correo. Me deja guayaba. No se la coma sola. No se la deja. Está muy verde. Ok. Ahí estaba comiendo por detrás de cámaras guayaba. Muy verde. Veo que en su agenda está escrito un correo. Yo personalmente no soy de ver sus cosas, respeto mucho la privacidad, así que no quise mirar mucho. Pero después de ver ese correo, como a los 3 meses que ya iba a botar una agenda de él muy vieja, de nuevo veo el mismo correo y tenía una estrellita. Eso me causó mucha curiosidad. Así que empecé a mirar una posible contraseña. Cuando coloqué "se me olvidó la contraseña", me mandaba a su correo electrónico, que preciso él tenía el compu abierto y estaba sus cosas abiertas. También me di cuenta que ese correo ya lo habían escrito o abierto porque me aparecía como cuando lo escribí como opcional dentro de varios correos. Bingo, le llegó el correo. Recuperé rápido la contraseña y me senté en su computador mientras él se bañaba. Lo que no podía creer era todo lo que estaba viendo. Era un correo que él suponía se lo iba a enviar. Lo que decía el correo me desvaneció de a poco. Decía todos los días que había pensado en ella, que añoraba haberla visto como su esposa, como la mamá de sus hijos. El día que me pidió la mano decía que el anillo le hubiera encantado dárselo, que lo dejó mal, pensando todo el tiempo en el qué hubiera sido. Decía al final que está feliz y que sabe que por nada del mundo habría una posibilidad, pero que quería desahogarse, que supiera todo lo que la amaba y que ese amor jamás iba a ser el mismo con nadie, ni siquiera con sus hijos, que era un amor único. Que hasta el día de irse de este mundo pensara en ella y deseando que esté siempre bien, amada y querida por las personas que tiene al lado. Que con este correo no desea nada más que ser escuchado.
porque él sabe y siente que no podría dejarme, pero que no podía ocultar su sentimiento de un amor que nunca pudo ser, que sabe que está mal revivir ciertas cosas, pero que sabe que puede desahogarse y poder seguir adelante. Le dedicaba 3 canciones que ahí decía que nunca las va a olvidar, y menos la que vivieron con ella, que al recordarla siempre pensaba en ella y lo bonito de vivir, que sabía que ya nada era igual, que habían pasado más de una década y que sabía que nadie va a hacer cosas como antes, que por eso se quiere quedar con lo pasado y seguir pensando que ese amor era bonito. Al final, por fin, me nombra y me dice que soy una buena mujer y que no me dejará, que ya tiene una familia y nos ama mucho. No sé si esto está normal, pero para mí no lo es. Ustedes, bonanceros, ¿qué piensan? ¿Qué pienso? Yo pienso que el hombre sigue viviendo en el pasado, que no ha podido olvidar, que, que debería enfocarse en su nueva familia, en su nuevo hogar, tener la madurez de afrontar lo que pasó. O sea, lo dejaron, ya no pudo ser y ya seguir adelante porque tiene una bonita mujer, una bonita relación y sobre todo unos hijos que lo aman mucho. Entonces, pues si él sigue viviendo ese pasado y que obviamente sabes que es una locura en su cabeza porque obviamente sabe que no va a poder pasar nada ni añoran. Sí, o sea, es como muy extraño ese pensamiento que tiene y ese sentimiento que tiene. Pero seguidor, ahí lo que tienes que hacer es como sentarte y hablar con él y, y afrontar lo que se venga. Sí, o sea que... Lo que pasa es que sí es triste. Es triste por ella porque pues, se sentirá que no está amada. Uy, no. Que es la segunda. No, uno sentirse como la segunda es muy complicado, seguidores. Yo sé lo que de pronto se siente y eso. O bueno, no he estado en esa posición, pero, o sí. No he estado en esa posición como para decirte, ay, no, yo sé lo que se siente, pero creería que uno se sentiría muy mal, porque es como la de la segunda, la de que, bueno, lo echaron a él, entonces venga, cojo esta porque pues la otra no supo. Entonces yo no sé, no era necesario ni siquiera escribir ese correo y además dice que se lo va a enviar y con qué objetivo. O sea, si le envía ese correo y se sabe que no va a pasar nada, que todo va a seguir igual, pero entonces ¿para qué se lo envía? ¿Me entiendes? Es como para remover y revivir ciertas vainas que no. Para mí lo más grave no es lo que no es como tal el correo, lo grave es lo Sí, que tiene en el corazón. claro. Es lo que toca aclararle. O sea, que lo que aclare a la seguidora, que le aclare qué es lo que pasa. Hoy sí. Y pues dijo Shakira claramente, claramente, Ujú. como es la última canción. No, ni idea. Tú eres el que está más informado de todo eso. Próximamente video. A ver, para pasarla bien, para pasarla. Pueden haber que tú para pasarla bien, para pasar. Andate lo que quieras. No te sientes soltera. Ey, ey. Bueno, ahí los dejo con la canción de Shakira. Búsquenla en YouTube si no la han visto. Ah, o sea que le diste No, mentira, de no, consejo no, que se siente bien sentirse soltera, no, pero no, uno no que para sabe, pasarla bien. de pronto termina esa relación y se siente soltera. Porque es que no sabemos qué vaya a decir el hombre, ¿no? Sí, no Y sabemos. pues no sé los sentimientos de ella en este momento, debe ser maluco, la verdad. Debe ser muy triste. Y seguidora, te mandamos un abrazo. Yo sé que es estarte sintiendo muy mal, ser la segunda en su corazón, pero yo creo que hablando se puede solucionar las cosas, pero si tú ves y lo ves dudando y todo eso, pues imagínate qué cosa, ¿no? Y así como el esposo, Ujú. reaccionen, por favor. Todos Una- como ven. un abrazo, nos vemos en la próxima historia. Comenten qué piensan sobre esta historia. Abracitos. Chao.